algo sucede. Amén. Estamos en una serie de mensajes en donde se habla de hombres y mujeres que tuvieron un espíritu diferente. Y no hablamos de un Espíritu Santo, hablamos de un espíritu que los llevó a seguir con todo a Dios, no importando la circunstancia que lo rodee, ni tampoco importando lo que estaba albergando una situación muy íntima. Hombres y mujeres que se levantaron en la brecha independientemente de lo que pudiera estar pasando. Hombres y mujeres con determinación. Y la pastora el domingo anterior partió esta serie de mensajes en donde hace referencia, ¿cierto?, de que el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida. O sea, iban de camino, ¿cierto? Ya estaban fatigados de caminar, ya estaban cansados, ya estaban despotricando, ¿cierto?, en contra del liderazgo que estaba ejerciendo Moisés y Aarón, ¿cierto? Porque decían de que ellos no eran aptos para esa misión. Obviamente esto provocó la tristeza, ¿cierto?, de Moisés y de Aarón. Sin embargo, hubieron dos personas que empatizaron con el dolor de estos dos líderes. Uno era Caleb, ¿cierto?, y el otro era Josué, porque ellos ya habían visto la tierra prometida. Entonces, lo importante de Caleb es que Caleb decidió creerle al Padre. Es decir, esa tierra Dios nos entregará. Y dice, no importando, porque resulta que allí habitaban gigantes. Entonces decía, oye, esos son pan comido, dice la palabra de Dios, y lo dice textualmente, ellos son pan comidos para el Señor. Es como, ¿cómo te puedes amedrentar si después de todo lo que nos ha ayudado Dios, tú crees que ahora nos va a dejar solos? Entonces Caleb dice que se levanta y da como una palabra de aliento al pueblo. Sin embargo, el pueblo ya estaba decidido, hubieron, ¿cierto?, los apedreaban a Moisés y Aarón, y había de cierta menosprecio hacia Dios. Para ese entonces el pueblo ya estaba tan cansado que ellos sentían menosprecio por Dios. Y dice la palabra de Dios de que Dios estaba enojado. Entonces dice, ¿por qué me están menospreciando tanto? Y dice que Dios estaba tan enojado que dice, yo voy a enviar una plaga a ellos, que se mueran todos. Ese fue, porque tenemos un Dios que es muy amoroso y tenemos un Dios que es muy de amor, que Él es muy compasivo, Él es fiel. Pero también entendemos de que también tenemos un Dios que se ofusca, un Dios que se enoja, un Dios que se ira. La palabra de Dios dice, ¡ay de aquel que cae en las manos de Dios Altísimo! ¿Cierto? Entonces, dice de que Dios le dice a Moisés, yo voy a mandar una plaga para que todos ellos se mueran y ninguno vea la tierra prometida. Sin embargo, en Números capítulo 14, versículo 24, dice, en cambio, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido, él ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, y le daré por posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Y esta advertencia, ¿cierto?, lo que está diciendo Dios aquí es porque anteriormente a ese pasaje Dios le dice de que ninguno que tenga 20 años o mayor, ninguno de ellos va a ver la tierra prometida por el menosprecio que habían cometido hacia Dios, exceptuando Caleb. Caleb y su descendencia sí van a ver la tierra prometida. Entonces, entendemos, ¿cierto?, de que aquí, como dice, ha mostrado un espíritu diferente. Y ese espíritu, hermano, vuelvo a decir, no se trata del Espíritu Santo, se trata de un espíritu diferente. Pero lo maravilloso de este espíritu, ¿cierto?, es que Caleb, por medio de este espíritu, se comportaba de una forma diferente. Tenía acciones de una forma diferente y ministraba el corazón de Dios de una forma diferente. Por lo tanto, porque la palabra de Dios dice de que Dios es espíritu,
Por lo tanto, la única manera que nosotros tenemos para comunicarnos con el Padre es por medio del Espíritu. Y hace esto: espíritu con espíritu. Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos que tener un espíritu que agrada al Señor, pero un espíritu también que quiere encontrarse con el Señor. O sea, la actitud que yo venga hacia la iglesia debe ser diferente a la actitud que yo tengo, por ejemplo, cuando me junto con amigos, cuando voy a una junta de vecinos, cuando tengo una reunión, cuando debe ser diferente. Debemos ministrar nuestro espíritu, ¿cierto?, para poder impactar y ministrar el corazón del Padre. ¿Ya? Y en sí, ahora cristianamente, todos nosotros poseemos un espíritu. Pero todo espíritu de un cristiano, y quiero que se grabe bien esta palabra, debe ser determinante. ¿Cómo debe ser? Determinante, inquebrantable. Determinante viene, ¿cierto? Y tiene cierta convicción, cierta unión con la palabra perseverar a pesar de los impedimentos y de las trabas, y estar resuelto a cumplir con lo que quieres. ¿Ya? Determinante tiene que ver, yo no sé cómo lo voy a lograr, pero de que lo logro, yo lo logro. Y nadie me va a sacar de ahí. Porque mi circunstancia que a mí me rodea no puede determinar mi convicción, mi fe y la forma en que yo me muevo. Es mi convicción, mi espíritu el que determina cómo yo me paro en la brecha. Amén. Entonces, ¿cuál es el espíritu del cristiano? Debe ser determinante. Y uno de los personajes bíblicos, porque vamos a hablar a lo largo de esta serie de varios personajes bíblicos, pero yo no escogí a David, ya, por si acaso. No escogí a David, porque si no el pastor me iba a retar otra vez, David. No. Pedro, no, tampoco escogí a Pedro, hermano. Escogí a Daniel. Tremendo personaje bíblico. Daniel, un hombre de fe inquebrantable que los vamos a estudiar. Y tenía mucho material de dónde sacar, donde el espíritu de Daniel era determinante. Y la palabra, ¿cierto? Comienza Daniel capítulo 1, en donde, ¿cierto?, el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Y cierto que Daniel, descendientes de la familia real, y Daniel junto a sus 3 amigos fueron llevados a cautiverio a Babilonia. Así comienza el libro de Daniel, en donde ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Babilonia, un lugar, ¿cierto? Era un imperio que tenía mucho más poder económico, mucho más poder militar y mucho más poder político. Por lo tanto, literalmente ellos fueron presos. Estaba hablando de que Daniel era de la familia real. Fueron presos, ¿cierto? Y los llevaron para el servicio del rey en Babilonia. Amén. Sin embargo, en el capítulo 1 nos muestra cómo Daniel y sus amigos, que son Ananías, Misael y Azarías, que después se les cambia el nombre, poseen cualidades únicas. Daniel capítulo 1, versículo 4. Mi hermana aquí también quiere predicar. Muy bien. Dice: las personas que vayan a servir al rey en Babilonia debían tener cualidades que sean especiales. Ya no podía ser cualquier mono, dijera el pastor. No, tenía que tener cualidades especiales. Dice, debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz, ¿cierto?, que era el eunuco, debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, es decir, personas íntegras, que se comportaran de igual manera aquí y en la quebrada del Ají. Personas intachables. O sea, lo que el rey estaba pidiendo es
tráeme a alguien que sea íntegro, porque no vaya a ser que después otro israelita lo conozca y decir, y este que va a venir aquí al servicio del rey, si yo te conozco aquí lo que tú haces, po. No, eso era lo que no tenía que pasar. Personas íntegras, ¿ya? También dice que eran de buen parecer, o sea, personas guapas, hermosas. Entonces Daniel y sus amigos eran personas que daba gusto mirarles. También dice que enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, estas personas que iban a trabajar al palacio de Babilonia debían ser personas inteligentes. Que más rato vamos a ver por qué el rey estaba pidiendo personas inteligentes. Personas, ¿cierto?, que al ser enseñados ellos puedan ir aprendiendo rápidamente. O sea, el rey no quería cualquier persona a su servicio. Sin embargo, nosotros debemos entender, y es lo que el rey estaba pidiendo, que sean personas que se distinguieran del montón. Y es aquí donde parte esta prédica. Todo cristiano que tenga un espíritu diferente debe sobresalir donde quiera que se encuentre. No podemos ser igual que el montón. Y no hablo, hermanos, de situación económica. No hablo de que todos aquí vamos a tener que ser todos rubios y el resto todo. No hablo de eso, hermanos. Hablo de personas de excelencia. Hablo de personas, cierto, en donde en su trabajo sirvan eficazmente. En donde si en el trabajo vemos a alguien afligido, nosotros podamos extender la mano y ayudarle y no enjuiciarle, sino que levantarle. Ahora, si la persona no quiere recibir ayuda, ya ese es tema de esa persona. Pero por lo menos nosotros quedamos con la conciencia tranquila de decir, ¿sabes qué? Yo estoy orando por ti para que tú te levantes de esta situación. Personas que al momento de dificultades puedan decir, yo tengo a alguien que es cristiano, le voy a decir que ore por mí. ¿Me entiendes? Personas que no sean partes del montón, personas con excelencia, personas que quieran colocar el nombre del Señor en lo alto. Amén. Amén. Entonces no sé usted y yo, pero yo sí quiero pertenecer a esa gente de excelencia. Amén. Amén. Ahora, estamos hablando de que Babilonia era un lugar en donde adoraban a reyes paganos. Algunos teólogos afirman de que Babilonia viene a ser el anticristo mismo, y en realidad Babilonia tiene que ver con todo lo que contradiga a Dios mismo. Amén. Babilonia es todo lo que se contrapone a la autoridad del Señor. Babilonia es nuestro cautiverio cuando nosotros nos sometemos y pasamos camuflados por el mundo. Porque lo que no puede pasar es decir, hoy yo no tenía idea que tú eres cristiano. Eso jamás nos puede pasar. Y si no ha pasado, debo decir, Señor, yo sé que algo estoy haciendo mal. Pero yo desde aquí en adelante yo me propongo de que yo tengo que marcar la diferencia. Hay algo que yo tengo que hacer. Entonces, si nos están diciendo, yo nunca pensé que tú eres cristiano, uno tiene que decir, ya Señor, entendí. Hay algo que tú quieres más de mí. Porque lo que pretendía Babilonia para ese entonces es cambiarle la identidad a Daniel y sus amigos. Porque la palabra de Dios dice que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Es decir, y es más, en un pasaje después, cierto, se le cambian los nombres. Mesac, Absag y Abednego, ¿cierto? Se le cambian los tres nombres. Por lo tanto, lo que buscaba Babilonia era que ellos perdieran su identidad como judíos y se comenzaran a comportar como babilónicos, beber como babilónicos, comer como babilónicos, o sea, sacar toda esencia de Dios, sacarla y colocar a Babilonia sobre ellos.
Por eso es que le cambiaron los nombres, pusieron otra comida, le quisieron cambiar el idioma y la forma de vestir. O sea, meter a Babilonia en la mente de personas que adoraban a Dios mismo. Y si bien Babilonia ya no existe, Babilonia, como decíamos delante, es todo lo que se antepone y todo lo que obstruye la autoridad del Señor. La Biblia está llena de pasajes en donde Babilonia quiso someter. Partiendo por Génesis, por la torre de Babel, esa gigante que lo único que quería era llegar al techo, cuando Dios le dijo: hey, no lo hagas, no corresponde que tú lo hagas. Pero las personas desobedientes hicieron igualmente la torre de Babel. Ya tenemos a Babilonia metida en ellos, desobediencia. Hasta el Apocalipsis, ¿cierto? En donde se buscará adorar a la bestia y al anticristo como tal. Babilonia instaurado en ese lugar. Por lo tanto, espiritualmente, Babilonia es todo lo que nos separe de la sujeción y de la obediencia al Padre. ¿Amén? ¿Vamos bien? Vamos bien. Y hoy día, hermanos, lo vemos. Un caso muy extremo, donde nuestros jóvenes, ¿cierto?, están siendo presionados por una Babilonia en donde ellos dicen: ya no quiero que me llames Daniela, quiero que me llames José. Porque tu género con el que naciste no determina lo que tú te puedas sentir. Mensaje camuflado: Dios se equivocó al hacerte hombre, Dios se equivocó al hacerte mujer. Y la palabra de Dios dice de que Dios no se equivoca. Por lo tanto, Dios no se equivoca. Amén. Babilonia metiéndose entre medio. ¿Por qué? Porque el lenguaje, hermano, crea realidades. Mientras la persona más lo repita, la gente más lo cree. ¿Por qué? Porque la gente, ¿cierto? Los babilónicos, vamos a hablar del mundo, de lo que contrapone la autoridad del Señor, ellos no hablan de aborto, ellos hablan de interrupción voluntaria del embarazo. Babilonia no habla de eutanasia, habla de muerte digna. Entonces, todo, como dice la palabra, todo lo bueno es llamado malo y todo lo malo es llamado bueno. Así hoy día estamos. Ya no se puede corregir porque si no tú eres un pésimo padre. Listo, denunciado a la fiscalía por pésimo padre. Entonces, poco a poco también los gobiernos han ido sacando la autoridad a los padres en la crianza de los hijos. Por eso es importante orar por nuestros hijos, para que el Espíritu Santo no los deje tranquilos hasta que logre ministrar su corazón. Ahora, yo no estoy diciendo que va a vivir pegándole al cabro. No, hermano. No, si no se trata de eso. Lo que pretende hoy día esta sociedad es que nosotros amemos el cautiverio. Porque tenemos afuera lleno de marchas del aborto libre, de la eutanasia. La eutanasia, hermano, tremenda mentira. La palabra de Dios dice de que Dios da y quita la vida. Y listo, y se acabó el tema. Eso dice. La palabra es bien clara en eso. Pero ellos se sienten libres cuando lo que no saben es que ellos están viviendo en cautiverio. Están siendo prisiones de su propio cuerpo. Están siendo prisiones de Satanás mismo, colocando espíritus que no corresponden en ellos. Ahora bien, podríamos también estar en Jerusalén, iglesia. Podríamos alabar y bendecir dentro de esto y estar en Babilonia. Y estar en cautiverio. Cautiverio de pensamientos que jamás han sido del Padre. Y ojo que uno aquí tiene que tener, y no me gusta mucho hacer esto, pero para que logremos entender. Ayer estábamos en la oración aquí a las 4 de la tarde y la Isabela estaba viendo, ella ve una película en donde la niña es alérgica a las nueces. Entonces va y se come un brownie donde el brownie tenía nueces. Y yo estaba full oración ahí, hermano, en la cocina, full oración. Y de repente llega la Isabel así: no, es que yo vi de que la cuestión. Y le vino, hermano, un ataque de miedo que yo se los encargo. Entonces yo le dije, me arrodillé así al frente de ella. Y yo le dije: escúchame bien lo que yo te voy a decir. El miedo jamás viene de Dios, jamás.
Así que le dijeron, nos vamos a arrodillar en este lugar y nos vamos a poner a orar. Todo lo que coarte la presencia del Señor, todo miedo que se invade, jamás ha venido del Padre. Así que todo espíritu de miedo se va en el nombre de Jesús. Y nos pusimos a clamar. ¿Sabe qué, hermano? Mire, algo muy pequeño, pero que ella la atacó, se angustió, le dio dolor de guata y todo lo demás. Pero ahí uno firme, activo y positivo, dijo mi hermano Brian. Espíritu de miedo, te vas en el nombre de Jesús. Una oración, hermanos, con fe. No duró más de 3 minutos. Bajé, ¿te sientes mejor? Sí, mamá, ya me siento súper bien. Llegó, pescó y vino, listo. Orar por nuestros hijos en todo tiempo y en todo lugar. Antes que se vayan del colegio, cuando el hijo esté durmiendo, únjale los pies, todo lugar que pise, que sea santificado, únjale sus manos, pida por sus pensamientos, lo que entra y lo que sale. ¿Sabe por qué? Porque ellos pueden dominar lo que ellos dicen, pero ellos no pueden dominar lo que ellos escuchan. Por lo tanto, uno debe orar por las cosas que ellos entran a sus oídos para que no despierten sexualmente antes de lo que ellos deberían salir. Porque hoy día vemos niños de 7, 6 años hablando temas de adultos, que eso jamás debería ser. Babilonia instaurándose en los hijos. Cuide lo que ven. Cuide el juego que bajen. Cuídenlo, hermanos. Y se lo digo de verdad. Yo trabajo con estudiantes, hermanos. Niños, grandes, pequeños. Estaban jugando con el osito. ¡Yum! Pornografía activada. Y estaban hablando con un osito. Traumado. Porque son cosas que ellos no conocen, por hermano. Babilonia instaurándose en la crianza de nuestros hijos. Por eso es que debemos orar, hermanos, y ser determinantes al momento de la oración. Por eso es que le digo que podríamos estar aquí mismo en la iglesia y muchas veces también tener a Babilonia en la casa, tener Babilonia aquí en la mente instaurada, tener a Babilonia aquí en el corazón, caminar por Babilonia. Daniel capítulo 1 versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Voy a partir con la última parte. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos, cierto, era una persona que trataba linealmente con el rey. Por lo tanto, usted en su trabajo, si usted le cae bien en gracia a alguien, es obra del Espíritu Santo. Si usted le tiene alta estima, es obra del Espíritu Santo. Si alguien se la está jugando por usted en su trabajo para decir yo confío en ti, es el Espíritu Santo reposando allí, hallando gracia delante de las personas que están en un rango más alto que nosotros. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo protegiendo a sus hijos. Es el Espíritu Santo levantando vallado. Pero me llama más la atención de este Daniel determinante en su fe, que Daniel propuso no contaminarse. Entonces vemos características que todo cristiano debería anhelar. No parecerse al montón. Porque si Dios, hermano, nos ha dotado de dones, de talento, de palabra, de ciencia, de sabiduría, de inteligencia, son elementos que deben prestarse para el servicio de la obra aquí en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel no tenía dominio de lo que estaba pasando a su alrededor. Él fue llevado a cautiverio. Él no podía dominar esa circunstancia, pero lo que Daniel sí podía dominar era su corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque el rey le había dicho, ellos tienen que comer esta comida, beber esto, lo que estaba ahí. Ahora, hay un tema también bíblico detrás. ¿Por qué Daniel no quería comer lo que estaba allí? Porque la carne que estaba preparada habían sido en sacrificio a dioses paganos. Entonces Daniel sabía que lo que él estaba consumiendo también podía contaminarle el cuerpo.
Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener dominio de nuestro corazón. Y cuando hablo de corazón, hablo de esto, pero también hablo de esto. Toda persona debería tener dominio de lo que piensa y de lo que siente. Y eso, hermanos, habla de ser astuto. Él astutamente ejerció dominio sobre lo único que Babilonia no podía destruir ni llevar a cautiverio: su corazón. Porque él estaba en Babilonia en cautiverio, su cuerpo estaba en cautiverio, su cuerpo estaba preso, mas su corazón no estaba en cautiverio, no estaba preso, sino que su corazón estaba libre para servir al Padre. Amén. La receta de Daniel, porque Daniel lo que tenía era que él mantenía una convicción que era irrevocable. Yo creo en esto. Sí, pero es que no puedes creer. Yo sigo creyendo. Es que tú no puedes orar. Seguiré orando. Es que mira tu circunstancia. Tengo un Dios que es más grande. Pero es que mira tu momento. Desde hace tiempo te estás acercando más a la iglesia y pareciera que todo empezara a peorar. Yo creo en el Señor que me creó. Pero es que mira, porque Babilonia todo el tiempo, hermano, nos va a confrontar con nuestros miedos. Todo el tiempo Babilonia nos va a confrontar con lo que nosotros pareciéramos titubear. Y ahí viene la ansiedad, porque son situaciones donde nosotros no tenemos dominio. Y eso ya nos produce un dolor de guata, un malestar, unas ganas de vomitar, el dolor de cabeza, que las preocupaciones. Nos provoca insomnio. O sea, yo trabajo con mucha gente, hermanos, y no hay quien no tome Dilacedan. Y no hay quien tome todo lo que termine en pan. La cosa es dormir y estar relajado. Pero yo confío en el Padre. Porque yo quiero ser como Daniel, hermanos. Yo quiero tener esa convicción que Daniel tenía irrevocable, que no importando las circunstancias que puedan rodear mi vida, yo creo en el Señor que me creó. Yo creo que mi circunstancia va a mejorar porque no he visto justo desamparado ni persona que mendigue pan. Yo creo en ese Señor. Yo creo que es el Señor que suple todas mis necesidades. Yo creo que si yo no tengo trabajo hoy día, pero que yo sí lo voy a tener. Yo creo que si me está escaseando mi despensa, pero en algún momento esa despensa se llenará. Yo creo en el ser que me creó. Porque ningún buen padre deja a su hijo tirado a mitad de camino. Eso no es bíblico. Amén. La receta de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué edicto? De que solamente ellos debían adorar los dioses de Babilonia. Ese era el edicto. Y que ninguna persona podía arrodillarse ante el Dios de Israel. Solamente los dioses que ellos tenían como Dios. Dioses paganos, porque no hacían ni un milagro, hermano, ni un brillo. Entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara, o sea, de su habitación, y que daban hacia Jerusalén, o sea, proyección. Jerusalén le recordaba que ahí estaba Dios. Y que Dios había estado con todos sus antepasados. Y que si Dios había guiado a Moisés, a Josué, a Caleb, a Aarón y todos los antepasados, también sabía de que Dios iba a estar con él. Por eso es que Daniel abría su ventana hacia donde estaba Jerusalén, porque Jerusalén le recordaba que Dios había sido fiel y que Dios seguirá siendo fiel. Amén. Y dice, y se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Desde siempre, Daniel oraba a su padre 3 veces al día. Siempre. Esa era la receta de Daniel. Comunión con el Padre. Lugar de intimidad.
Porque todo aquel que cierra la puerta, ora y declara la palabra de Dios sobre su vida, pertenece a los que son escogidos por Dios. Y dejamos de ser parte del montón. La oración nos mantiene en un rango de exclusividad con el Padre. Nosotros podemos acceder a Dios ahora por medio del sacrificio en la cruz. Porque Jesús rompió el velo y vino a decir: ya no son necesarios los sacrificios, porque yo ya me sacrifiqué. Ya no hay que matar animalitos para acceder al Padre. Yo ya me sacrifiqué. El secreto de llevar una vida de gloria en gloria se encontraba en permanecer en el lugar secreto. Mantener un lugar íntimo con el Padre nos lleva a tener una vida en victoria afuera. Por lo tanto, lo que debemos hoy día nosotros tener es la convicción tan grande que nadie nos saque de nuestro lugar secreto. Desconectémonos de los que nos tengamos que desconectar con tal de tener nuestro lugar secreto. ¿Sabes por qué? Porque en el lugar secreto somos ministrados. Y hermanos, de verdad, hermanos, yo se los digo, y se los digo con autoridad, porque lo viví y lo vivo. Puedo estar hecha pedra, hermanos, pero en lugar de intimidad uno sale 1000 veces mejor. Teniendo los mismos problemas, hermanos, teniendo la misma circunstancia, pero en el lugar de intimidad uno entra como un gatito y sale como un león. Eso es lo que hace el Señor. Daniel estaba siendo presionado para no orar, porque ese era el edicto, no orar al Padre. Estaba siendo presionado para no tener un lugar de intimidad con el Padre. La pregunta es ahora, ¿qué está ejerciendo presión para que nosotros no tengamos ese lugar de intimidad con el Padre? Porque cuando yo hablo de intimidad con el Padre, hermanos, no hablo de un monólogo, de que solamente yo hable. Porque a veces, hermanos, uno está tan hecho pebre que uno llega y lo único que hace es llorar. Señor, listo. Toda la oración. Y Dios comienza. Y Dios comienza a hablar. Y Dios comienza a ministrar. Y Dios comienza a levantar. Y Dios comienza a quebrar. Dios comienza a sacar. Dios comienza a hacer algo diferente. Lugar de intimidad donde somos ministrados por el Padre. Manteniendo este lugar de intimidad es que Dios se preocupó y se ocupó de Daniel. Cuando Daniel, cierto, al orar al Padre, dice de que desobedeció un dictamen que había instaurado el rey. Por lo tanto, hubieron hombres que fueron y acusaron al rey de que Daniel estaba orando. Acto seguido, cierto, Daniel, te fuiste al foso de los leones, una historia muy conocida. ¿Cierto? Daniel y los fosos de los leones. Sin embargo, al estar allí, ocurre que a pesar de que estaban con leones hambrientos, no fue devorado. Y me llama la atención lo que dice Daniel 6:24. Dice, y dio la orden el rey. Porque a todo esto, obviamente, el rey se enteró que ellos no fueron consumados. Y Daniel le dijo, oye, fue mi Dios. Fue mi Dios. Yo sé quién me salvó. Yo tengo súper claro. Entonces, obviamente, yo me imagino la cara del rey completamente descompuesto. Y dice, y dio orden el rey que fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y ellos fueron echados en el foso de los leones. Pero ellos fueron con sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Me llama poderosamente la atención que la Escritura detalle que no solamente estos hombres que acusaron a Daniel fueron a los fosos de los leones, sino que también sus hijas y sus hijos. A lo que yo solamente obtuve una respuesta. Dios se ocupó tanto de Daniel que le sacó el problema completo, porque sabía que si los hombres fueron devorados en el foso de los leones, las mujeres y los hijos harían venganza en contra de Daniel.
Pero Dios se preocupó de todo. No solamente te voy a sacar a las personas que están conspirando contra ti, sino también lo que rodea a esas personas que quieren conspirar contra ti. Entonces, el lugar de encuentro con el Padre trae una recompensa tan maravillosa de que Dios se preocupa de todo el entorno. ¿Qué quiero llegar con esto, hermanos? Y es algo que nosotros también debemos aprender a orar. Yo no solamente te pido por mis enemigos que yo veo visualmente con mis ojos. Yo también quiero pedirte por esos enemigos que yo no veo. Porque humanamente vemos caritas muy bonitas, pero que por detrás no sabemos quiénes son. Tu voluntad, porque tú ves mejor a las personas de lo que yo la puedo ver. Porque humanamente podemos aparentar mucho y la gente puede aparentar mucho. Por eso es que cuando usted ore y encargue a alguien o algún problema, Señor, yo te encargo todo lo que a mí me podría acarrear problemas, lo que yo veo, pero también lo que yo no veo. Y así se preocupó Dios de Daniel, le sacó la carga completa. No solamente te voy a sacar los que quieren hacerte frente, sino que también los que pudieran aún más atrás, hacerte frente. Lugar de honra, lugar de gloria, aquel que mantenía intimidad en lo secreto con el Padre. Amén. El espíritu diferente. Daniel capítulo 6 versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior que estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Después de tanto estar en cautiverio, y Dios bendijo a Daniel colocándolo en un lugar de honra, siendo gobernador. Y Daniel mismo era superior, o sea, lo que tenía Daniel no era igual al resto. Porque uno identifica, porque hasta en el mundo espiritual también hay jerarquías, ¿cierto? Y uno pide de la porción del Espíritu. Teníamos a Elías y a Eliseo, ¿cierto? Y uno, ¿cierto?, le pide: yo quiero, dime qué es lo que tú quieres. Y le dice el Espíritu que mora en ti: yo lo quiero, pero porción doble para mí. Uno hizo 7 milagros, el otro hizo 14. Porque el mundo espiritual se mueve de esta manera. Hay jerarquías. Y la palabra aquí de Dios dice de que él era superior. Superior en lo secreto. Superior en lo expuesto. Porque si uno se mantiene con excelencia a los pies de Jesucristo, créame, hermanos, uno se mantiene con excelencia en el lugar donde se encuentre. Tenemos cualidades únicas de Daniel. Él representaba y era atrayente a su manera de ser, lo dijimos delante. Era sabio, inteligente, estudioso, valiente, no seguía corrientes. No tienes que adorar a Dios, pero yo lo voy a adorar igual. ¿Tienes que comer esto? Yo no lo voy a comer. ¿Tienes que beber esto? No lo voy a beber. Valiente, con convicciones claras sobre lo que Dios había demandado sobre él. Entonces pudieron haberlo hecho físicamente esclavo de Babilonia, pero no tenía la esclavitud en su corazón. ¿Cómo ser un grande a los ojos de Dios? Porque la palabra de Dios dice de que Daniel fue un grande a los ojos de Dios. Imagínese, hermano. Imagínese esa honra. Ir al cielo y decir: tú eres un grande para mí. Tremenda honra. Y es posible, hermano, porque si la palabra de Dios lo dice, es porque es posible. Porque si no, la palabra hubiera añadido: y ninguno más fue tan grande a los ojos de Dios como lo fue Daniel, y tampoco va a existir. No dice eso. Por lo tanto, sí es posible.
Así que espíritu de derrota no va aquí, hermanos. Vamos con ese espíritu de fe. Daniel capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice, y me dijo Dios, hablando con Daniel, dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando, dice Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Daniel, varón muy amado. Daniel sabía que las cosas parecían estar difíciles, porque ya a partir, hermanos, de este pasaje, Daniel tiene una visión profética de los últimos días. Por eso de repente hay teólogos que leen Daniel con Apocalipsis, lo leen juntos, para entender lo que ha de venir en el futuro. Daniel tenía miedo de lo que se pudiera venir, por eso es que le temblaban las canillas, digámoslo así. Pero Daniel fue tan grande delante del Señor porque dispuso su corazón y se humilló delante de la presencia de Dios. Daniel siempre fue valiente, siempre fue fiel, no titubeó su fe, ni mucho menos confrontó al Señor sobre su exilio, porque él perfectamente pudo haber dicho, ay Señor, ¿por qué me sacaste de Israel? Mira, yo siendo de la familia real, mira dónde vine a parar. Oye, yo no soy cualquier persona, yo oro todo el tiempo a ti, pero no pasó. La Biblia no relata de que Daniel haya confrontado de esa manera a Dios. Sin embargo, siempre Daniel se humilló y confesaba sus pecados. La respuesta a su fidelidad, determinación y preparación y perseverancia fue que Daniel fue un hombre de Dios que fue reconocido y honrado por el Padre. O sea, al final dice, fueron oídas tus palabras y acaso de tus palabras yo vine. O sea, podemos hacer de que Dios venga sobre nuestra vida, de que Dios venga a nuestro socorro. Señor, siento que me ahogo en esta situación. Y Dios nos tiene que decir, por el Espíritu que mora en ti, yo he venido hoy día a este lugar a traer respuesta, a defenderte. Por lo que tú traes es porque yo he venido hasta este lugar. Amén. Amén. Daniel capítulo 2, 48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo a todos los sabios de Babilonia. Daniel tenía un cargo de excelencia, porque de la misma manera que el resto lo conocía, era la misma excelencia que él preparaba para Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros no podemos ser excelentes en nuestro trabajo y dentro de la iglesia ser unos mediocres. No podemos. No podemos prepararnos tanto físicamente como interiormente más para ir a nuestro trabajo que para venir a la iglesia. No podemos tener y ser de excelencia en nuestro trabajo y ser aquí arrastrando nuestros pies. No podemos. Porque si yo tengo a un Dios de excelencia, entonces yo lo sirvo con excelencia. Y ojo, hermanos, no estoy hablando de perfección, porque somos imperfectos. Algo imperfecto no puede dar algo perfecto. Estoy hablando de excelencia, o sea, lo mejor que yo tengo, esté guateado o no esté guateado, pero lo mejor que yo tengo, yo te lo rindo a ti, porque es mi excelencia para ti. Y en el camino tú me vas a ir perfeccionando, porque yo quiero alabarte como tú quieres ser alabado. Yo quiero orarte como tú quieres ser orado. Yo quiero reverenciarte como tú quieres ser reverenciado. Yo quiero servirte como tú quieres ser servido. En el mientras, hermanos, Dios nos va perfeccionando. Y ese perfeccionamiento duele. ¡Ay, Dios! Pero uno, presión, vamos. Pero uno se mantiene. Porque no es nosotros solos, es Dios estando en este lugar.
La excelencia con lo que Daniel servía lo revestía de una paz indestructible, porque mientras Daniel estaba en el foso de los leones, moraba con paz. El rey Darío, estando en su palacio esa noche, tenía insomnio. Porque la paz, hermanos, que ofrece el Señor, no la da algo que nosotros nos pudiera rodear. Y es ahí donde yo entiendo, hermanos, que es algo que uno frecuentemente hace. Tengo tantos problemas que, ¡ay, Dios mío, no pude ni dormir anoche! Y como Daniel entonces durmió y estuvo allí tranquilo en el foso de los leones. Porque estamos acostumbrados a que todo funcione en paz para nosotros tener paz. Pero nosotros cantamos paz en medio de la tormenta. En valle de sombra y de muerte tú estarás conmigo. Por lo tanto, mi paz no puede depender de la situación que me esté rodeando, sino de quien me esté acompañando. Porque el rey lo tenía todo y no podía dormir. El rey no tenía problemas porque todo el resto, la servidumbre, y le iban sacando los problemas. Pero Daniel, estando en un momento tan complejo, tuvo paz, porque no importaba lo que le pudiera rodear, sino quién le estaba acompañando en ese momento. Daniel no era perezoso, Daniel era estudioso. Daniel no era bruto, era inteligente. Pero hay que tener ojo, cuidado aquí, hermanos, porque Daniel era inteligente porque de chiquitito se sacó trote. Porque la palabra de Dios dice de que él oraba como lo hacía antes. Porque la palabra de Dios dice de que él proviene toda sabiduría y toda inteligencia. Por lo tanto, es Dios quien nos capacita. Por lo tanto, si nuestra carne le cuesta aprender, Señor, yo me someto a ti para que tú me hagas inteligente y sabia para tu gloria. Amén. Daniel tenía un espíritu dispuesto a crecer, a mantenerse fiel a sus convicciones. Él era un rebelde en Babilonia. Entonces, hermanos, hoy día tenemos el llamado de ser determinantes como Daniel, de tener una convicción tan clara como la tenía Daniel, que nada pueda menguar mi fe. Y si yo, hermanos, hay alguna situación que me quiera quebrar mi fe, yo se la entrego al Padre. Yo se la entrego al Padre, porque yo entiendo que no todas las soluciones están en mi mano. Hay cosas que yo, por más que trate, no las podré solucionar. Hay cosas que por más que yo le coloque empeño, no las voy a poder solucionar. Hay cosas que dependen de un ente fuera. Entonces yo entendí que lo que debe albergar dentro de mí es un espíritu determinante como el que tenía Daniel, fiel a las convicciones de ser cristiana. Y soy cristiana porque creo en Jesucristo, no porque sea mejor que el que está afuera. La palabra de Dios dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y en este lugar, hermanos, tenemos sobreabundancia de gracia. Porque estamos rodeados de imperfección, porque somos imperfectos, porque no somos mejor que el que está afuera. La única diferencia que nosotros tenemos, hermanos, es que yo sé que en pelea mi batalla es el que está al lado mío. Yo sé que no está arriba, no está abajo, está conmigo. Porque si yo miro a mi derecha, ahí está el Señor. Si yo miro a mi izquierda, ahí está el Señor. Si yo miro hacia adelante, es Dios que me está guiando los pasos. Y si yo miro atrás, es Dios protegiéndome. Soy cristiana porque entiendo que el espíritu determinante que había en Daniel sobre su vida, él lo consagró tanto, que no hubo presión política que pueda terminar con la intimidad que él tenía con el Padre, porque él sabía que de allí provenía su fuerza.
Y que no importa quién se pueda oponer a la intimidad con el Padre, mientras yo tenga la intimidad con el Padre, algo Dios va a hacer. Porque si usted tiene una comunicación directa con alguien y ese alguien le llama y le pega un SOS y le dice: oye hermano, ¿sabes qué? Me están asaltando, estoy a la vuelta de su casa. ¿Usted no va a salir a defenderle? Sí, hermano, yo en el camino llamo a los carabineros y llamo al que tenga que llamar, pero yo te ayudo. Lo mismo hace Dios. Hey, conozco tu voz. Con la voz que me hablas cuando estás afligido, porque nuestra voz cambia. Porque no es lo mismo que decirme: hoy Señor, hoy día estoy tan contento porque... Y empezamos a nombrar a cuando estamos mal. Entonces, ¿sabe que yo me imagino a Dios volteándose? Yo conozco esa voz. Yo reconozco tu voz. Pero por eso, hermanos, que nuestra voz debe escucharse en los cielos. Nuestra voz debe establecer una conexión directa con el Padre. Ayúdame porque siento que me ahogo y Dios me sacará en victoria. Yo creo en el Dios que me creó. Yo creo en el ser que me creó. Yo creo en Dios. Y creo que un día le veré cara a cara. Porque hubo un Jesús que un día apostó todo por mí. Que me puso anillos sobre mi dedo. Que me puso vestidura nueva. Que puso calzado sobre mis pies. Y que cuando nadie apostó por mí, Él apostó por mí. Cuando para muchos somos una vergüenza, para Él somos sus hijos. Porque aunque el resto no diera ni un peso por nosotros, Jesús dio su vida. No dio 1000 ni 2000, ni 10 ni 1,000,000. Él entregó su vida. Por eso, hermano, es que no importa que nadie confíe en ti. No importa que nadie confíe en mí. Me da lo mismo. Mientras Él confíe en mí y me siga manteniendo mi puesto en la mesa, porque le veré cara a cara. Mientras este puesto todavía tenga mi nombre, yo seguiré creyendo que Jehová es mi Señor y que Él me rescatará. Que aunque tuviera fosas de leones alrededor, sé que no me consumirá, porque el Señor estará conmigo. Él será mi vallado, Él será mi fortaleza, Él me levantará. Aunque me esté arrastrando, yo confío en el ser que me creó. Un espíritu determinante, un espíritu que nadie pueda detener, y que no importa que Babilonia mismo se levante, yo he confiado en el ser que me creó. Un espíritu como Daniel, fiel a sus creencias, fiel a su convicción. Dudaron que a pura legumbre él se iba a alimentar y quedó robusto. Pero en cada alimento que él consumía estaba bendecido por el Padre. ¿Cómo no iba a estar robusto? Y es más, dice la palabra de Dios que fue hallado mejor que los otros que consumían comida de la realeza. Él tenía una comida que era mayor y que estaba bendecida con el Padre. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estamos alineados con el Señor, nosotros damos frutos aquí. Si nosotros estamos bien con el Señor, vamos a dar fruto aquí. Vamos a menguar para que el Señor crezca. Yo me humillo para que tú crezcas. Tú te enalteces, yo me humillo. Porque siervos solamente somos, al servicio del Padre, al servicio de la iglesia, nada más que eso. Pero aún así hubo un Jesús que entregó su vida por mí, y que no teniendo nada, Él me entregó todo. No teniendo nada aquí, pero Él ha ido dotando, y sé que seguirá dotando. Porque no lo veo por vista, lo veo por fe. Y mi circunstancia por fe tiene solución. Y yo sé que mi Dios se engrandecerá. Y yo sé que mi Dios me levantará.
Porque cuando yo le sirvo al Señor con excelencia, entonces Él me responde con excelencia. Por eso, hermanos, hoy día le insto a levantar su mano y a decir: yo quiero un espíritu como el de Daniel, determinante, y que nada ni nadie pueda interceder en el espíritu que pueda albergar en mi convicción. Porque podemos flaquear, pero no nos caemos. Porque aunque sea arrastrando, hermanos, Dios nos levanta y Dios nos saca de ese lugar. La palabra de Dios dice de que Él no dejará para siempre caído al justo. Y la palabra misma también dice que nosotros somos justificados por medio de la fe que es Jesucristo. Somos justos porque Jehová, Jesús, nos hizo justos cuando murió en el madero de la cruz. Y si yo soy justificada, su palabra dice de que yo no estaré caída. Amén. Entonces nos levantamos hoy día como Daniel, y en que estemos en pleno foso de los leones, yo sé que nuestro Señor nos rescatará. Y sé que el Señor nos levantará, estando en el lugar secreto, donde allí todo parece ser transformado. Dios enaltecerá a sus hijos, porque tenemos algo que es diferente. Tenemos un ADN que es diferente. Tenemos actitudes que debieran ser diferentes. La transformación por medio de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Daniel, el grande Daniel, el que era amado por el Señor, el que cada vez de que él hablaba con el Señor salía a su encuentro. El Señor conocía la voz de Daniel con una convicción clara y fuerte de que nada ni nadie le hacía titubear su fe. Porque las circunstancias, hermanos, no son más grandes que Jehová. Las circunstancias no son más grandes que Jehová. Ni la soledad que podríamos tener es más grande que la compañía de Jehová. Ni la pobreza es más grande que Jehová, porque la palabra de Dios dice de que Él suple todas nuestras necesidades. Y hoy día le recordamos las promesas al Padre. Tú dijiste que tú no me dejarías solo. Tú dijiste de que tú darías provisión. Tú dijiste que si yo me caigo, tú me levantas. Tú dijiste que aunque tenga alrededor ejércitos contra mí, no temerá mi corazón, porque en ti ha confiado. Tú lo dijiste. Y yo veré a mi Dios obrar. Lo veré. Lo veré. Yo lo veré. Yo lo veré. Vamos a entonar una alabanza. Y vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor con fe, con convicción. Vamos a mover el Espíritu del Padre por medio de la alabanza.